En su circo del día 22 de agosto del 2024, el narcopresidente hizo una declaración al ser interrogado por un periodista respecto de la suspensión de labores de los encargados de la Administración de Justicia Federal, como es la Corte, los tribunales colegiados y los jueces de distrito, declarando que era irregular esa suspensión de labores, que porque el órgano que debió de haber resuelto sobre dicha suspensión lo era el Consejo de la Judicatura. Y ello es un argumento que solamente un ignorante como el narcopresidente puede sostener. Y comprueba también que la declaración que dijo Javier Milei, presidente de la República de Argentina, no fue un adjetivo ofensivo, sino que fue una forma de demostrar que el narcopresidente no pasa de ser un sujeto analfabeta, un sujeto totalmente ignorante y además un sujeto vulgar, procaz y totalmente falto de siquiera de sentido común. Pero para estar en contexto me permito exhibir la declaración del narcopresidente así. Del Poder Judicial, ellos saben que no pueden detener el funcionamiento del Poder Judicial. Quien tiene que ver eso, a quien le corresponde atender este asunto, es al Consejo de la Judicatura. Y tengo entendido que se reunieron ayer y no llegaron a nada porque el Consejo de la Judicatura, la presidenta del Consejo de la Judicatura es la señora Piña. Por eso el narcopresidente es un ignorante, porque el artículo 94 de la Constitución Federal, en su segunda parte, establece que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación lo es el Consejo de la Judicatura, el cual carece de competencia en contra de los ministros de la Corte, precisamente porque quien preside ese Consejo de la Judicatura lo es la ministra presidenta Norma Piña. Pero lo más deleznable del narcopresidente es que manifieste que por esa circunstancia es que es necesaria la reforma al Poder Judicial. Y eso es un pretexto muy frívolo, que carece de fundamentación constitucional, porque según el artículo 40 de la Constitución Federal, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal. Y en este sistema de gobierno es por lo que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Y el Poder Judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia integrada por ministros de la Corte, tribunales electorales, tribunales colegiados, jueces de distrito, según lo preceptúa el artículo 94 de la citada Ley de Leyes, y tiene como característica la de ser un órgano
autónomo independiente. Faltando la autonomía y la independencia del Poder Judicial, automáticamente se socava nuestro sistema político mexicano para imponer un sistema autoritario y abusivo que viene siendo una dictadura de facto con fachada constitucional, pues el narcopresidente terminó con el Estado de Derecho y ha subvertido el orden constitucional las ocasiones y veces que se le han antojado. Así sucedió con las elecciones del 2 de junio, en donde el narcopresidente actuó como un abusivo para hacer elecciones de Estado con la complicidad del narcotráfico, y esas elecciones son en consecuencia nulas y la presidenta electa es espuria, es ilegítima. Desafortunadamente, como no hay un Estado de Derecho, el narcopresidente pues va a salirse con su capricho de imponer una cuarta transformación y un maximato, en donde van a existir dos presidentes, uno de facto, que es el narcopresidente en la chingada, y la otra, una presidenta de derecho, pero que el que realmente va a gobernar es el narcopresidente. Y de ahí que la corcholata no sea más que una marioneta del narcopresidente, como se acredita con este video. Doctora, preguntarle, ayer la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, pide tanto a usted como al presidente Andrés Manuel López Obrador abrir al diálogo esta reforma al Poder Judicial, pero a su vez también hace unas críticas y señala que no va a llegar el más capacitado, sino el más popular en estos casos. ¿Qué responderle? ¿Aceptaría esta invitación al diálogo? Pues ya está el diálogo. Para eso hay parlamento abierto, ya participaron los ministros de la Corte. La iniciativa fue enviada al Congreso, particularmente a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados a propuesta decidió abrir este parlamento abierto, y ahí es donde se está haciendo abriendo el diálogo con ministros de la Suprema Corte, magistrados. Entonces, sobre la reforma judicial, pues es el espacio de diálogo que ya está abierto. ¿Usted no la recibiría? Pues es que para el tema de la reforma judicial, pues ahí es el espacio de diálogo. Entonces, sobre el señalamiento que hace que va a llegar el más popular y no el más capacitado a través de este esquema, que sería elegir a los jueces y magistrados a través del voto popular, ¿qué responderle? pues la gente es inteligente. El pueblo sabe que cuando va a elegir a un juez, a un magistrado, a un ministro de la Suprema Corte, pues cuál es el papel que va a desempeñar. Entonces no es una cuestión de popularidad, sino de reconocer que el pueblo puede decidir quiénes son sus representantes en el Poder Judicial. Decíamos hace un momento que un juez que es electo por el pueblo tiene más autonomía y no se va a prestar fácilmente a que alguien le diga "haz esto", ni del gobierno, ni del sector privado, ni de ningún lado, porque sabe que le responde al pueblo de México. Bueno, esta corcholata, más que títere o marioneta del narcopresidente, es una estúpida, porque no piensa de manera libre y no actúa con dignidad, porque lo que está haciendo es ser una tapadera, una alcahueta de un tirano, de un ser ruin que está socavando nuestro sistema de gobierno. Y la corcholata, sin espíritu de amor a México, y es justificable porque es una judía, no tiene la idiosincrasia del pueblo de México. Además,
tiene un carácter autoritario, es una persona indolente, es una mujer vengativa, como el caso del accidente de la línea 12 del metro, que no se hizo responsable de haber dado mantenimiento a las vías del metro, y como sucedió también en el colegio Rexamen, en donde es responsable de los delitos de homicidio por omisión, y además porque esta señora nunca quiso tener responsabilidades como jefa de gobierno, y siempre actuó a la sombra del narcopresidente sin ninguna situación de tipo afectivo hacia los que sufren por los abusos de las autoridades del narcotráfico, pues jamás se ha ocupado de llamar al narcopresidente para que termine con su contubernio con el narcotráfico, y además ella ha sido beneficiaria de los apoyos de la delincuencia organizada y del narcotráfico. Y de otra forma, o desde otro punto de vista, la señora dice otra verdadera aberración, que como van a tener más autonomía los responsables del Poder Judicial, que van a servir más al pueblo y que no van a tener la presión de los empresarios y demás gente pudiente. Y esa es una verdadera falta de conocimientos de la Constitución, pues la autonomía no depende del reconocimiento del pueblo, depende de la división de los poderes, que como ya lo señalé, lo establece el artículo 49 de la Constitución Federal. Y por otro lado, en su calidad de presidenta, que va a ocupar dicho cargo a partir del 1 de octubre del 2024, tiene como obligaciones, según el artículo 89, fracción décima de la Constitución Federal, el de prestar los auxilios necesarios a los órganos de justicia para que impartan justicia pronta y expedita a quien lo necesite, en los términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Esto es, que la corcholata no pasa de ser una marioneta del narcopresidente, y además una persona populista que actúa sin ninguna base jurídica de que los órganos de justicia van a ser más independientes, más autónomos, que porque van a ser nombrados por el pueblo. No está enterada que cuando un funcionario público viola de manera general y sistemática la Constitución, se establecen sanciones, como es el juicio político, como es la ley de responsabilidades de los servidores públicos, y cuyo trámite está establecido en los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución Federal. En conclusión, que la corcholata no va a pasar de ser una marioneta que va a realizar un gobierno supuestamente legal, pero el que va a mandar
es el narcopresidente en la chingada como un gobierno de facto. Muchas gracias.